día, amados hermanos, amados oyentes, en el mundo entero, porque esperamos en nuestro Señor Jesucristo que esto se escuche a través de las redes sociales y donde pueda alcanzar la bendita palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, ir a predicar el Evangelio del Reino a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Inclusive el libro de Lucas lo dice un poco más explícito, dice ya está condenado. Yo soy el predicador Raudel López, para la gloria de Dios, un alma alcanzada, más de tantas que el Señor alcanza en su gran amor y misericordia, y estamos aquí iniciando un pequeño ministerio en la ciudad de Mexicali, Baja California, llamado el Ministerio Evangelístico Palabra Profética Más Segura. Su base bíblica, su fuente bíblica es la primera carta de Pedro 19 al 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Toda la prédica y todas las prédicas que estamos desarrollando, gracias al Señor, al Eterno, desde el día 6 de octubre hasta la fecha actual, se hacen con parámetro bíblico, con fuente bíblica, porque estamos inundados ahorita, lamentablemente, amados hermanos, en tantas terribles herejías y blasfemias que se han introducido al cuerpo de Cristo, a la iglesia fiel y verdadera del Señor. Sabemos que estamos a postrimerías del arrebatamiento de la iglesia. Es una doctrina preciosa que, gracias al Señor, tengo yo la oportunidad como evangelista del Señor Jesucristo poder exponer a la luz de las Escrituras. Yo he recibido muchos ataques, se podría decir, o tal vez críticas de el por qué yo predico estos temas escatológicos, temas de la profecía bíblica, la apologética, y yo simplemente les contesto a estas personas, ¿verdad?, que solamente el Señor sabe la condición espiritual en la que se encuentran. Es lo que la iglesia tiene que proclamar a gritos en este momento. Cristo viene, Cristo está a las puertas. Hay tremendas cosas que están pasando ahorita a la luz de la Biblia, las señales en el sol, la luna, las estrellas y tantas otras señales que el Señor nos dejó anticipado en su bendita y poderosa palabra. Entonces yo me permito, amados hermanos y oyentes que nos van a escuchar, poder transmitir la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Todos tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades también laborales, familiares, pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice nuestro Señor bendito, el Dios de Israel: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo no soy una persona preparada en teología, simplemente yo soy un lector de la palabra del Señor. Tengo 5 años desde que el Señor me rescató del alcoholismo y de una vida deplorable que yo llevaba en pecado. Yo, para la gloria de Dios, soy un testimonio más, como lo dije hace algunos momentos, del poder del Señor, del Espíritu Santo, que redarguye y convence de pecado a la persona para poder venir a los pies del Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo voy a humildemente mostrarles algo en la Escritura que está en Mateo 25. Pero antes de comenzar con este pequeño exhorto que voy a hacer a los pastores, a los que se dicen líderes, a personas que están encargadas de iglesias a nivel del mundo, hermanos, a nivel local, a nivel de estado, a nivel nacional. Aquí yo soy originario de aquí, este país, México, ¿verdad?, los Estados Unidos mexicanos. Vivo en la ciudad de Mexicali, el estado es Baja California. En algunas partes de Centroamérica y Sudamérica les llaman departamentos. Aquí estamos hablando de estados, son 32 estados de la República Mexicana. Yo pertenezco a Baja California Norte, ese es el nombre que maneja aquí el estado de Baja California Norte, en la ciudad de Mexicali, que es la capital del estado. Y sin más ni más, hermanos, quiero compartir la palabra del Señor. El Ministerio Palabra Profética Más Segura, Ministerio Evangelístico Palabra Profética Más Segura, va a compartirles un pequeño fragmento de la palabra del Señor en 2 pasajes, vuelvo y repito, Mateo 25, en sus versículos 1 en adelante. Estamos viviendo tiempos de apostasía, es cierto. Tenemos por una parte la Odisea, que es la iglesia tibia, la iglesia que el Señor va a vomitar próximamente antes de que el Señor venga al arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y también tenemos a la iglesia fiel y verdadera, que iba a pasar por una crisis de adormecimiento espiritual. En vez de anunciar a gritos que el Señor Jesucristo está pronto, las profecías están cumplidas, todo lo que el Señor nos dejó a la luz de la palabra ya lo podemos contemplar con nuestros propios ojos,
Por eso la palabra es bien explícita en el libro de Apocalipsis. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahorita, sin temor a equivocarme, el 99.9% de las iglesias han abandonado tristemente el tema del arrebatamiento de la iglesia, los tiempos del fin, la escatología, la profecía bíblica. Es una tristeza, hermanos. Yo, lo personal, me acongojo mucho al tener que compartir esta palabra verídica, que es una exageración del número, hermanos, pero lo podemos contemplar en muchos templos, en muchas iglesias, en muchos movimientos evangélicos, relativamente hablando, que estos temas ya los han dejado a un lado. Comienzan a decirle a la gente, ¿cuántos están preparados para irse con Cristo? Y la mayoría contesta que sí, pero realmente viviendo una vida doble, una vida tibia, no los adoctrinan verdaderamente, no les enseñan dónde estamos parados ahorita en este momento a la luz de la profecía bíblica. Y voy a permitirme comenzar a leer este pasaje hermoso, ¿verdad? Que es lo que está pasando, la crisis entre la Odisea, la iglesia tibia, y la iglesia fiel y verdadera, que proféticamente hablando en la escatología bíblica iba a estar pasando por un proceso de adormecimiento espiritual, que habla de las lámparas, habla del aceite, pero también habla de un adormecimiento. Lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, si me permito leer. Dice así la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El video va a ser algo corto, pero esta es una pequeña introducción, se podría decir, una presentación. Es el primer video que estamos grabando aquí en el ministerio, con mucha humildad, con mucho temor del Señor. Y hay muchos pasajes donde avalan y ratifican la explicación breve que voy a dar. Aquí, por ejemplo, cuando se refiere a las lámparas, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, se refiere a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Prosigo con el versículo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Muy bien, estamos hablando de 10 vírgenes. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Aquí, escudriñando la palabra, clarito dice, no tomaron consigo aceite. El aceite en la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, representa la unción del Espíritu Santo. Es decir, cuando estamos hablando de la lámpara, que es la Biblia, la palabra de Dios, y el aceite, el Espíritu Santo es el que nos ilumina para poder entender la sana doctrina del Señor a la luz de la Escritura, de lo que ya está escrito. Entonces dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, es decir, en el corazón. Lo hago un poco breve por la falta de tiempo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí está la aclaración. Cabecearon todas, tardándose el esposo, y se durmieron. Aquí está claramente la palabra del Señor muy explícita, quise decir. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, es decir, las 10 vírgenes. No está diciendo 5 se durmieron y 5 no. Está diciendo muy claramente la palabra del Señor que las 10 están dormidas. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la Escritura en el libro de Apocalipsis y también en la segunda carta del apóstol Pedro. Y dice, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces a todas, otra vez vuelve a decir por segunda vez la palabra todas, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Vuelven a exclamar. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, es decir, aceite, hermanos. Hay muchas personas ahorita que dicen: yo tengo la unción, y yo en mi iglesia, aquí está la unción. Hablan de una unción del Espíritu Santo, pero cuando escuchamos el contexto de sus prédicas, son herejías y son blasfemias, y más aún el colmo. Como dice el libro de Daniel, los transgresores ya están hasta el colmo, que venden ese falso aceite.
falsas iglesias como el Pare de Sufrir. Aquí en México es muy conocida esa secta diabólica que todo quieren vender. Parecen ya como la tradición romana. Hablo perfectamente y claramente de la iglesia católica romana, vendiendo indulgencias, vendiendo bautizos, vendiendo bodas, todo es venta, cuando sabemos que la palabra del Señor es totalmente gratuita. Entonces prosigo. Del versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, es decir, Yeshua, nuestro Señor Jesús, Cristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aquí voy a ser muy breve, se refiere a las bodas del Cordero de Apocalipsis 19. Gozaos y alegraos, que han llegado las bodas del Cordero, y a su novia se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo quise decir, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Son palabras muy serias por parte del Señor Jesucristo. Y el versículo 13 ya nos recuerda: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es algo muy serio, hermanos. Porque muchas personas ahorita en este momento dicen: todavía falta mucho para el arrebatamiento. Ya son 2000 años predicando esta doctrina y no ha pasado nada. Pero la Biblia es muy clara, iba a haber un marco cronológico de tiempo en el cual nos iba a mostrar las señales proféticas. La primera señal está en el libro de Isaías 66. Una nación, ¿podrá nacer una nación en un día? Ese es el renacimiento del Estado de Israel en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos a la luz de la historia que Adolf Hitler fue el dictador que se encargó. Un judío mata judíos, un sionista mata judíos, es decir, patriotas del mismo. Se encargó de matar a más de 6 millones de sus hermanos yahudí, judíos. Eso está en la historia, está perfectamente, eso está muy claro. Entonces, a causa de esa desgracia terrible que ocasionó Adolf Hitler, la Liga de Naciones hace una votación. Eso lo podemos ya encontrar a la luz de la historia, pero por falta de tiempo no voy a entrar mucho en detalle. Pero a la luz de la historia está que la Liga de Naciones decide hacer esto. Renace el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y desde ahí empieza a partirse cronológicamente una serie de eventos escatológicos, proféticos, preapocalípticos, que anuncian claramente que nuestro Señor Jesucristo y nuestra redención ya está muy cerca. Es por eso que mucha gente no ha entendido que la palabra de Dios se interpreta por sí misma. Una generación bíblica es de 70 a 80 años, eso lo podemos encontrar en el Salmo 90:10, para si ustedes se permiten dar ese tiempo de encontrar ese salmo. Los días de nuestra edad, dice, hablando de la edad humana, son 70, y los más robustos llegan a 80, ya con todo su cansancio pasa y volamos. Es muy explícito ese salmo, lo podemos entender en el Espíritu, gracias a la ayuda de nuestro Espíritu Santo que nos acompaña siempre y nos ilumina. Entonces, desde ahí va a comenzar cronológicamente, ya partiendo en tiempo del Señor, que la generación bíblica en la cual íbamos a ver incremento de ciencia, incremento de maldad y crueldad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, como lo especifica Mateo 24, todo el capítulo se los recomiendo que lo lean. El incremento de la apostasía, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primera Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses 2:1 en adelante. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ustedes pueden proseguir con el texto en cuestión ahí en sus casas. Y muchas señales en el sol, la luna y las estrellas, como dice Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Perfectamente nos explica esos 3 evangelios todo lo que está aconteciendo ahorita. Vuelvo y repito, el aumento de la ciencia. Ya estamos hablando del baby chip, del microchip y del dinero electrónico, que ya el papel moneda va a desaparecer. En nuestros propios ojos, desde 1948 hasta este 2019, estamos viendo palpablemente y muy tangible que la venida de Cristo está cerca. Ahora me voy a permitir leer la carta a Pedro, que es la segunda carta, que dice así, porque muchas personas dicen todavía falta mucho para el arrebatamiento. Vamos a la luz de la Escritura. Segunda carta a Pedro, capítulo 3,
versículo 9 hasta el 10. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, la Biblia es clara. Me voy a permitir, ya para finalizar el primer video, para la gloria del Señor, espero que sea de mucha edificación, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo, es el mensaje a la Odisea, y me voy a permitir encontrar el pasaje, versículo 16. Bueno, a partir desde el 14, dice así la palabra del Señor. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3, versos 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, está hablando del Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Eterno. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice Cristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el versículo 20 es el más bonito. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, que esta iglesia no está convertida, es una iglesia tibia. Le sirve al Señor, pero también le sirve a Satanás. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, es decir, la puerta del corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios los bendiga, hermanos. La Biblia es muy clara, es muy precisa la palabra del Señor. Son tiempos difíciles. Cristo está a las puertas. Sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La palabra del Señor lo dice muy claro. En los siguientes videos voy a hacer un poquito más explícito, con mejor profunda explicación a la luz de la Biblia, porque nuestra intención es hacer muy claro los videos, ¿verdad? Pero a la luz de la Escritura lo estamos checando, lo estaremos publicando, lo estaremos grabando para todos ustedes, para la gente del ministerio y para las otras personas que nos vayan a ver, principalmente por la gloria de Dios y saber que Jesucristo está a las puertas. Primera carta de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, el remanente que haya quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene, el tiempo se termina, ya no hay tiempo de jugar al cristiano, ya no hay tiempo de jugar al religioso, es tiempo de gritar, tocar trompeta y decir: ¡Cristo viene! El tiempo se termina. Dios los bendiga, hermanos. El ministerio evangelístico Palabra Profética Más Segura les dedica este tiempo, este video, con mucho amor en Cristo, con mucho temor y reverencia, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo video, en la próxima noticia. Dios está en Cristo.